En esta clase vamos a estar trabajando con funciones trigonométricas, que es el tercer tipo de función que vamos a analizar en este seminario. Pero antes de meternos de lleno con las funciones trigonométricas, sus tipos, su análisis, quisiera detenerme un segundo en los sistemas de medición de ángulos. Ustedes habrán leído en el PDF que yo les presento tres sistemas diferentes. Pero en la clase yo sugiero trabajar con dos sistemas. El primero es el sistema sexagesimal, que es un sistema que tiene base 60 y que seguramente a ustedes les suena conocido. Y ahora me dirán, pero Janel, un sistema de numeración de base 60 que no sea conocido. Sí, por ejemplo, el sistema horario. ¿Cómo es el sistema horario? Bueno, uno sabe que una hora es lo mismo que 60 minutos y que a la vez un minuto es lo mismo que 60 segundos, o sea, es un sistema que tiene base 60. Algo parecido es el sistema de medición de ángulos. Se dice que un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Es un sistema de numeración que tiene como base 60. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el sistema circular, que es un sistema de numeración que utiliza a los radianes como unidad. Y acá en la tabla que les presento a continuación, lo que tenemos es una relación de equivalencia que nos permite pasar de un sistema de numeración a otro. Y esto seguramente les va a ser de utilidad en las clases. Miren, se dice que 2pi es un giro completo, es 360 grados. Pi es lo mismo que medio giro, ¿sí? 180 grados. Pi sobre 2 es la mitad de pi, o sea, 90 grados. ¿Y cómo puedo hacer para encontrar, por ejemplo, cuántos grados representan, por ejemplo, 3 medios de pi? Lo que vamos a hacer es una regla de 3 simple, muy fácil, de esas que trabajábamos en el nivel primario. Vamos a establecer una regla de 3 simple diciendo que 2pi equivale a 360 grados y entonces 3 medios de pi no sabemos a cuántos grados corresponde, x. Entonces, los extremos los voy a multiplicar, me va a quedar 3 medios de pi por 360 grados y todo eso lo voy a dividir por 2pi. Quería destacarlo con el fibrón. Lo voy a dividir por 2pi. Como ustedes pueden observar, tengo pi en el numerador y en el denominador, con lo cual lo puedo reducir. Y haciendo las cuentas, 3 medios por 360 y eso lo divido por 2, me da 270. ¿270 qué? 270 grados. ¿Sí? Eso quiere decir que 3 medios de pi equivale a 270 grados. Entonces, de esta manera les estoy mostrando cómo ir y venir con las unidades. Es decir, si quiero saber cuánto es un ángulo en sistema sexagesimal, conociendo cuánto equivale en radianes en el sistema circular, mediante una regla de 3 simple lo puedo hacer. Lo mismo al revés. Una vez aclarado eso, vamos a seguir avanzando. Las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas tienen que ver con un triángulo rectángulo. Yo se los voy a mostrar por acá. En un triángulo rectángulo tenemos dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto, ¿sí? Es este que ustedes pueden ver por acá. Que tengo un ángulo recto, el lado que está enfrente recibe el nombre, este nombre especial, no se llama solo lado, se llama hipotenusa. Y los otros dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Pero además reciben un nombre particular dependiendo del ángulo en el que nos posicionemos. Por ejemplo, si yo me posiciono en este ángulo, el cateto opuesto
va a ser este que tengo acá, BC, porque está enfrente o está opuesto al ángulo desde el cual estoy mirando. Mientras que el lado AC va a ser el cateto adyacente. Adyacente significa junto, significa pegado. Si cambio el punto desde el cual miro, o sea, si me posiciono desde el ángulo beta, voy a tener que el cateto opuesto es AC porque está enfrente del ángulo beta, mientras que el cateto adyacente es BC. ¿Ven cómo van cambiando eh, de nombre, cateto opuesto, cateto adyacente, dependiendo el ángulo desde el cual esté mirando? Eso por un lado. Y por otro lado, los diferentes cocientes que se pueden armar en torno a estos tres lados que reciben nombres particulares de un triángulo rectángulo, reciben nombres especiales y dependen también de la abertura del ángulo eh, desde el cual nos posicionemos, o sea, de cuántos grados o cuánto en función de los radianes mide el ángulo beta. ¿Cuánto el ángulo alfa que tengo por acá? Como les explico en el PDF, se llama seno del ángulo alfa a la división entre la medida del cateto opuesto y la hipotenusa. Acá tenemos la abreviatura, ¿sí? CO de cateto opuesto, H de hipotenusa. Se llama coseno a el cociente o la división entre la medida del cateto adyacente con la medida de la hipotenusa. Y se llama tangente a el cociente o la división entre la medida del cateto opuesto y la medida del cateto adyacente. Entonces, a partir de las divisiones de los cocientes entre esas tres longitudes, se van armando seno, coseno y tangente. Y desde el punto de vista de las funciones, las podemos trabajar de manera muy interesante. En el PDF también van a encontrar cómo hacer para trabajar con la calculadora científica en el caso de que nunca hayan trabajado con seno, coseno y tangente. Aunque el año pasado en el seminario de Fundamentos de Matemática un poquito trabajábamos, ¿no? con coseno. Pero ahora toca trabajarlos desde el punto de vista de las funciones, es decir, una función hay que graficarla, hay que analizarla. Les voy a contar lo siguiente. Sé que algunos de ustedes tienen preferencia por los gráficos a mano, ¿sí? Por hacer tablas de valores y graficar a mano. Me gusta, lo recomiendo. Y también sé que otros de ustedes prefieren manejar el GeoGebra, también me gusta y también lo recomiendo. Pero eh, para los alumnos que van a estar trabajando con las gráficas a mano, tal vez les sea más amigable hacer, por ejemplo, tablas de valores que tengan que ver con el sistema sexagesimal, ¿sí? 0 grados, 30 grados, 60 grados. En este caso, el enunciado lo que decía es que la función se tenía que graficar entre 0 grados y 360 grados, ¿sí? Entonces, valores en ese rango son los que voy a estar dando a la tabla de valores. En este caso, en la tabla que armé, es una tabla en la que vamos de 30 en 30, ¿sí? Decidí hacerlo de esta manera. ¿Qué pasa con los alumnos que optan trabajar con el GeoGebra? Bueno, el GeoGebra presenta algunas limitaciones y solo trabaja los gráficos de las funciones trigonométricas en radianes, ¿sí? Aunque aparece la opción de trabajar en sistema sexagesimal, verdaderamente no lo hace, es una limitación que tiene el programa, ¿sí? Entonces, para que sepan que si van al GeoGebra pretendiendo trabajar con el sistema sexagesimal, no lo van a poder hacer. Después yo les voy a dar algunas recomendaciones y sugerencias. Este gráfico que ustedes ven acá es un gráfico que hice en el GeoGebra, pero la escala la modifiqué a mano, porque justamente, como les decía hace un momento, GeoGebra no permite trabajar con el sistema sexagesimal. Yo lo modifiqué a mano para que los chicos que hacen los gráficos a mano sepan cómo hacerlo. Entonces, el primer punto lo marqué por acá. Fíjense que es 0, 0. Lo marqué por acá. El segundo punto es
para 30 grados 0,5, lo marqué por acá. El otro, para 60 grados 0,87, lo marqué por acá. Para 90 grados 1, lo marqué por acá. Y así voy marcando todos los puntos. Y ustedes cuando hacen la traza de todos estos puntos van a poder ver que la función seno es esta curva, ¿sí?, que vemos por acá. Es como una onda. Vamos a analizar esta curva. ¿Cuál es el dominio? Voy a achicar un poco la pantalla con el propósito de que podamos ver lo que estamos anotando para el análisis y a la vez también el gráfico porque lo necesitamos. El dominio de la función, en verdad, las funciones trigonométricas abarcan todo el eje de las X, ¿sí? Pero el enunciado pedía que trabajemos específicamente entre 0 grados y 360 grados. Para la imagen, ¿se acuerdan lo que comentábamos la clase pasada? Cuando hablamos de la imagen, tengo que anotar los valores que usé en el eje Y para graficar. Si ustedes miran el eje vertical y los valores que obtuvieron en la tabla, van a poder darse cuenta que fuimos en el rango de -1 y 1. No obtuve imágenes por debajo de -1 y tampoco por encima de 1. Entonces, nuestra imagen es justamente ese intervalo cerrado. Este es un corchete que me salió horrible. Ahí está. Por otro lado, tenemos el conjunto de ceros. Para el conjunto de ceros tengo que mirar en qué valores la función cortó el eje de las X. ¿En qué valores los cortó? Bueno, para eso les voy a estar marcando lo siguiente. Ven que lo corta en 0, lo corta en 0, lo corta en 180 grados y lo corta en 360 grados. Y la clase pasada mencionamos que el conjunto de ceros es un conjunto que está formado por elementos sueltos, entonces se escribe entre llaves, 0 grados, 180 grados y 360 grados. Cierro. La ordenada del origen es la intersección con el eje vertical. Y fíjense que la intersección con el eje vertical es esta que está acá, o sea, también es 0. Y tiene sentido, porque cuando 0 es raíz, también es ordenada. Avanzamos. Vamos a C+. ¿Qué era C+? Era conjunto de positividad. Entonces, tengo que anotar el intervalo en el eje X que tiene imágenes positivas. Entonces, eso sería toda esta montañita, porque toda esta montañita está por encima del eje de las X. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde vamos? Ahí. Bueno, vamos desde 0. Voy a generar un poco de espacio acá. Ahí está. Vamos desde 0 grados, punto y coma, 180 grados. Cierro. El intervalo de negatividad es el intervalo en X que está por debajo del eje X, ¿sí?, que tiene imágenes negativas. Entonces sería esta parte de la onda, esta parte de la curva. ¿Desde dónde hasta dónde? Y bueno, desde 180 grados hasta 360 grados. Y como característica, la función seno no presenta asíntotas. Avanzamos. Vamos con la función coseno. Para la tabla de valores que sigue, yo también trabajé en el sistema sexagesimal, también trabajé de 30 en 30, lo pueden ver por acá, y obtuve diferentes valores. Y lo fui graficando. Fíjense que la función seno es muy parecida a la función coseno. De hecho, por definición, la función coseno es igual a la función seno, pero desplazada. Pero es el mismo tipo de curva. Solamente la función coseno, para 0 grados, comienza en 1, lo pueden ver acá. ¿Sí? Y va bajando la ondita. Después, cuando ustedes terminan de marcar todos los puntos, obtienen esta curva, que no es nada más y nada menos que la función seno corrida, desplazada horizontalmente en el eje X, por supuesto. Vamos a hacer el estudio o el análisis de esta función, de lo que vemos a partir del gráfico. ¿Cuál es el dominio? Bueno, el dominio venía dado en la consigna.
se decía que teníamos que graficar no en cualquier ángulo, sino entre 0 grados y 360 grados. Lo voy a marcar, lo voy a anotar. La imagen. ¿Cuáles son los números en el eje Y que utilicé para graficar? Y ustedes van a ver en la tabla y en el gráfico que fui solamente desde -1 hasta 1. No obtuve valores ni por debajo de eso ni por encima. El conjunto de ceros, repetimos la idea, son los puntos de corte con el eje de las X. Entonces, fíjense, corta en 90 y corta en 270. La ordenada del origen es el punto de corte con el eje vertical. En esta oportunidad lo tenemos en 1. El conjunto de positividad, fíjense, tengo esta parte que está por encima del eje de las X y después esta otra parte que está también por encima del eje de las X. Entonces tengo el intervalo de positividad que lo voy a tener que escribir como la unión de dos intervalos. Entonces vamos desde 0 grados hasta 90, unión, desde 270 hasta 360. ¿Y cuál es el intervalo de negatividad? El intervalo de negatividad es este que tengo acá, porque desde 90 hasta 270 las imágenes están por debajo del eje de las X. Entonces voy a estar anotando desde 90 hasta 270. De nuevo, la función coseno no presenta asíntotas. Avanzamos. Voy a correr un poco para tener más espacio. Para la función tangente, lo que voy a hacer es trabajar en el sistema sexagesimal y di valores de 30 en 30, pero con algunas salvedades. A los efectos de mostrarles algunas cuestiones en el gráfico, elegí también incluir 89 grados en la tabla, 91 grados. ¿Por qué? Porque cuando quise calcular tangente de 90, la calculadora dice error. Entonces, ¿qué pasa en valores que están cercanos a 90? ¿Puedo tomar valores un poquito antes y un poquito después de 90? Bueno, lo incluí en la tabla. Lo mismo sucedió cuando quise calcular otros valores, ¿no es cierto? Bueno, vamos a estar marcando algunos de esos puntos en el eje cartesiano. Acá voy a corregir una cosa, y es que para 270 grados, acá es una liñita, ¿sí? La calculadora decía error. ¿Por qué dice error? Bueno, porque como podemos ver en el gráfico, y a partir de estos valores tan grandes y tan chicos, a medida que me acerco a los números que me trajeron este problema que dice error matemático, las imágenes van creciendo cada vez más, ¿sí? Obviamente no pretendemos que grafiquen escala 57,29 ni menos 57,29, pero sí tengan la idea de que la función se va para arriba, y en el caso del valor negativo que viene desde abajo. Y eso quiere decir que la función presenta dos asíntotas verticales. Una está ubicada en 90 grados y la otra está ubicada en 270 grados. Como ustedes lo pueden mirar, eh, lo marqué con línea punteada en el GeoGebra. Vamos a hacer el análisis. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Pude calcular la tangente de todos los números que van entre 0 y 360 grados, como dice la consigna? No, no pude calcular. Hubo dos particularmente con los que tuvimos problemas. Entonces, empezamos en 0 grados. Voy a aumentar un poquito el espacio porque cuando tengo todo tan chiquito se me complica escribir. Ahí va. Voy a comenzar en 0 grados y hasta 90. 90 tuve problemas, así que no lo voy a incluir, se coloca un paréntesis. Después vuelvo a retomar en 90 grados, sin incluir, por eso con paréntesis, hasta 270 grados. Y después
de 270 grados hasta 360 grados. Todo ese es el dominio de la función. En lo que tiene que ver con la imagen, ustedes pudieron ver en la tabla que obteníamos valores muy chicos y valores muy grandes. Eso quiere decir que terminamos abarcando todo el eje de la Y completo. No es como la función seno que estaba acotada entre -1 y 1. Esta función va desde menos infinito hasta más infinito. Y eso es lo mismo que anotar reales. En lo que tiene que ver con el conjunto de ceros, tengo que mirar dónde intersecta la función al eje de las X. En 0, en 180 y en 360. 0, 180 y 360. La ordenada del origen también está ubicada en ceros. Dijimos antes, ¿no? Cuando cero es raíz también es ordenada. Y ahora vamos a estar marcando, anotando, perdón, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. El conjunto de positividad, voy a borrar un poquito esto para mostrarles. Ustedes van a ver que desde 0 en adelante la función está positiva. Desde 180 en adelante la función está positiva. Esos dos intervalos tienen imágenes que están por encima del eje de las X. Entonces, vamos a ir anotando. Desde 0 hasta 90, sin incluir por eso el uso de paréntesis, y desde 180 hasta 270 grados. ¿Y el intervalo de negatividad cuál es? El intervalo de negatividad es la parte de la gráfica cuyas imágenes quedan por debajo del eje de las X. ¿Sí? Tenemos también en dos tramos, en dos partes. La primera parte comienza en 90 grados hasta 180 grados, sin incluir, por eso el uso de paréntesis, y desde 270 grados hasta 360 grados. Después nos pregunta por la asíntota vertical. Y a diferencia de la función seno y coseno que no presentaban, tangentes sí presenta. ¿Dónde? ¿Cuántas? Bueno, dos. Las pudimos ver en el gráfico. Y también a partir de esos valores tan altos o tan chicos que nos presentaba la tabla de valores. Eh, la asíntota vertical, la primera está ubicada a 90 grados. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la tabla, al calcular tangente de 90, ¿qué nos devolvía la calculadora? Nos decía error. Bueno, justamente porque ahí está ubicada la asíntota. Y la segunda está en 270 grados. Así que ahí tenemos el análisis completo de la función seno. Hay algo que les quería mostrar en torno a la gráfica con el GeoGebra. Estoy en el GeoGebra, entonces voy a querer graficar una de las funciones y les quiero mostrar justamente las limitaciones que presenta el programa y cómo pueden hacer ustedes una pequeña modificación para que les sea más fácil la lectura de los gráficos y el análisis después. Voy a tomar uno de los ejercicios que tienen en la guía, que es el de la función 2 por coseno de x. Es uno de los ejercicios que tienen en la guía. Entonces, voy a anotar f de x es igual a 2 por coseno de x. Bien, van a ver que se presenta justamente la curva de la función coseno y voy a querer hacer una modificación en el eje horizontal. Voy a ir a la ruedita que tienen cerca del margen superior derecho y voy a seleccionar la opción propiedades. En la pestaña que dice eje X, ustedes van a encontrar esta parte que dice unidad. ¿Y ven que dice grados? Bueno, en verdad no grafica en sistema sexagesimal GeoGebra. Vamos a elegir pi, porque sí grafica bien en radianes. Me salgo un ratito de este menú. Y entonces ustedes pueden ver la función coseno, ¿no es cierto? Pero, ¿ven que la intersección con el eje de las X no se ve con claridad? O sea, uno puede estimar más o menos eh, qué valor es exactamente, pero no lo devuelve el GeoGebra, no me dice, esta raíz es tal número. Vamos de nuevo a propiedades y de vuelta en la pestaña eje X
voy a seleccionar esta opción que dice distancia. ¿Ven que dice 1? Lo voy a modificar y voy a poner que la distancia sea pi sobre 2. Entonces, esto me sirve bastante, porque cuando hago el análisis ya sé específicamente cuál es la raíz, me ayuda para ver con claridad la positividad y negatividad, ¿sí? Es bastante útil el hecho de que me aparezca mejor numerado, ¿sí? El eje horizontal. ¿Qué diferencia tiene la función 2 coseno de x con la función coseno de x? Vamos a mirarlo en el gráfico. Está anotado todo en el apunte, pero se los quiero mostrar igual. Bien, la función coseno de x es la función que está graficada en color azul, mientras que 2 por coseno de x es la función en verde. Se puede apreciar que la función f, que es la que está en color verde, está como más estirada, ¿sí? Verticalmente. Y el conjunto imagen varía porque la función verde va entre -2 y 2, mientras que la función coseno de x va entre -1 y 1. O sea, está como estirada la función f con respecto de la g. Y después podemos ver otras cosas. Podemos ver, por ejemplo, cómo la función h de x, que la voy a definir como coseno de x, y le voy a restar 1. Esta función roja, siempre tratando de comparar con la función que está en azul, ven que está hacia abajo. ¿Y qué pasa si le resto 2 unidades? Que va cada vez más abajo. Entonces, el sumar o restar fuera del término del coseno, lo que me va a producir es un desplazamiento en sentido vertical. Recién probamos con resta, pero miren si pruebo con suma. ¿Ven que la función se va hacia arriba? Ahí sumo 2, ahí sumo 5. La función se va hacia arriba, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Podemos hablar del desplazamiento horizontal. La función se va a estar desplazando horizontalmente cuando sumo o resto en el argumento directamente. Función coseno de x, por ejemplo, menos pi. ¿Ven? Se va corriendo respecto del eje horizontal. Y este corrimiento es, yo le digo, antiintuitivo, porque si uno le resta, por ejemplo, en este caso pi, que es lo que decidí hacer en el ejercicio, uno piensa que ese desplazamiento sería hacia la izquierda, porque anotamos con restas. No, al contrario, se desplaza pi unidades hacia la derecha. De manera parecida sucede si sumo cierta cantidad de radianes al ángulo directamente. Se va a desplazar esa cantidad. Por ejemplo, ahora si quiero hacer coseno de x más pi sobre 2, por ejemplo, ¿sí? La función se va a estar desplazando pi sobre 2, ¿sí? Unidades, pero hacia la izquierda. Cada vez que sumo, el desplazamiento es a la izquierda. Todo esto lo tienen detallado en el apunte para que puedan aprender sobre los desplazamientos. Tengan en cuenta eso, que el GeoGebra solamente va a estar graficando en radianes. Si ustedes grafican en radianes, utilizan el mismo criterio a la hora de hacer el análisis. El análisis deberían hacerlo en radianes también. Si ustedes grafican a mano utilizando el sistema sexagesimal, se espera que el análisis también sea en sistema sexagesimal. Entonces, trabajen con cualquiera de los dos sistemas de numeración para el gráfico, pero el análisis que vaya de acuerdo a lo que decidieron para el gráfico también, ¿sí? Así trabajan en la misma unidad, en el mismo sistema de numeración.